Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a nuestro fórum online. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis. Mi nombre es Sara Infantes, formo parte del equipo de comunicación de Experience Madrid y bueno, esta tarde soy la encargada de presentar los miércoles de Anaya Turing. Ya sabéis, una sección que inauguramos hace un par de semanas y bueno, con esta nueva sección lo que queremos hacer es invitaros a recorrer el mundo a través de las últimas novedades, de los últimos lanzamientos que hace la editorial. Y hoy os traemos un libro recién salido del horno porque salió la semana pasada. Se trata de Sevilla, acuarelas de viaje. Y bueno, tenemos la suerte de contar con las dos autoras esta tarde para la presentación. Ellas son Blanca Espigares, arquitecta especializada en patrimonio y encargada de ponerle palabras a ese maravilloso recorrido por la capital hispalense. Y también contamos con la artista Alicia Aradilla, quien ha puesto luz y color a esas palabras de Blanca. Alicia tenemos la suerte de conocerla un poquito más porque el año pasado expuso en nuestro espacio su trabajo, una selección de acuarelas que ya estuvo pintando alrededor del mundo durante un año y es una exposición preciosa que ahora se puede disfrutar en nuestra flagship store de Lisboa. Y también esta tarde tenemos la suerte de tener como invitada a una figura, clave de todo esto. Ella es Esther García, la editora y la persona gracias a la cual esta maravillosa guía ha visto la luz. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestras tres invitadas de hoy. Buenas tardes, chicas. Hola. Hola, Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo quería daros las gracias de todo corazón por estar esta tarde con nosotros. La verdad es que nos sentimos afortunados por todas las propuestas tan interesantes que nos hace Anaya y este es un libro, la verdad, precioso y estamos encantados de que lo presentéis en este nuevo espacio virtual. Y bueno, antes de nada, de dejaros con la presentación de la guía, me gustaría recordar brevemente a nuestros espectadores que tienen un chat, ¿vale?, habilitado en la aplicación de Zoom. Está en la parte inferior de las pantallas, ¿vale?, de vuestros ordenadores. Y en ese chat podéis dejarnos todas las preguntas, comentarios que le queréis hacer a las invitadas de hoy, porque yo ahora voy a desaparecer. Me incorporaré dentro de una media hora, 40 minutos, y tomaré nota de todos esos comentarios y esas preguntas que queráis que yo le transmite a nuestras invitadas. Y bueno, así que aprovechad la oportunidad. Y bueno, a vosotras deciros que vamos a empezar viendo un breve vídeo, ¿vale?, de este maravilloso libro que presentamos hoy, para que bueno, los espectadores se puedan hacer una ligera idea de qué es lo que pueden encontrar en Sevilla Acuarelas de Viaje. Así que nada, chicas, os dejo. Yo desaparezco, ¿vale? Y nada, que disfrutéis a todos de este maravilloso viaje por la capital hispalense. Hasta dentro de unos minutitos. Hasta luego. Hasta ahora. Se ve muy bonito, ¿verdad? Sí, bueno, es muy bonito. Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Quería primero agradecer a BD Travel Brand la preparación de estos miércoles de Anaya Turing, que nos ofrecen la posibilidad de presentar las novedades a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? También quería, antes de daros paso a vosotros, agradecer a mis compañeros de equipo y de producción, porque sin ellos este libro no habría sido posible.
Y quería también leer un breve texto introductorio donde recojo una de las características que más me satisfacen a mí de este título y que lo hacen un poquito diferente al resto de títulos de la colección. Y también expongo qué razones nos llevaron a apostar por Sevilla como uno de los títulos de nuestra colección. Si me permitís lo voy a leer porque prefiero leerlo. Dice: los cuadernos de viaje constituyen las distancias cortas de los viajes, las miradas más íntimas y reservadas de los viajeros, incluso las miradas más románticas, en los diferentes significados del término. Hoy, más que nunca, esta sobrevenida época de restricciones nos ha devuelto a un primer plano los viajes a través de los sentidos. En el caso de Sevilla, Acuarelas de viaje, este cuaderno representa la mirada íntima y reservada de dos mujeres, dos viajeras singulares, sobre una ciudad milenaria. Nuestra Sevilla es el primer título de esta colección que ha sido ilustrado y escrito por mujeres. Alicia Aradilla, que abandonó la frialdad de los despachos para seguir la estela del transiberiano y visitar la práctica totalidad de los países asiáticos bañados por el Pacífico y el Índico. Y Blanca Espigares, hija de alhambreño e irlandesa, a quien su pasión por el patrimonio arquitectónico le llevó a aprender árabe para poder leer lo que los muros de la Alhambra le decían. ¿Por qué incluir Sevilla en nuestras acuarelas de viaje? Nos sobrarían las razones para explicarlo. Sevilla, asentada en la llanura aluvial del Guadalquivir, ha conocido las suertes de la vida y la muerte a una y otra orilla desde siempre. Su río Grande, al que dieron nombre fenicios, tartesios, romanos y árabes, la construyó y la arrasó con violencia, hasta el punto de que Sevilla volvió la espalda a su río. Surcando sus aguas llegaron los despiadados vikingos, pero también las naves que transportaban las mercancías del Nuevo Mundo. En su orilla derecha se asentó durante casi un siglo la mayor comunidad morisca de la península y de igual modo hasta nuestros días en la misma orilla se asienta la comunidad gitana en ese Trastevere sevillano que es Triana, reducto de alfareros y flamencos. Sevilla, la tercera ciudad más visitada de España, con el centro histórico más extenso del país y el primero de Europa, después de los 4 que nos aporta Italia, es la ciudad hispana que más cerca vio nacer 2 de los emperadores romanos, pero también es en ella donde el amarillo es albero y el rojo carmesí es rojo maestranza. Provista del único puerto fluvial de España, Sevilla es también la ciudad de los naranjos amargos, del olor a azahar que desprenden sus flores como un canto a la felicidad y a la luz sevillanas. Escenario de infinidad de óperas y sede de 2 exposiciones universales, Sevilla hace casi un milenio fue también omeya y cordobesa, y taifa abadí y capital del reino de Sevilla, pero fue también tras Toledo la segunda mayor aljama del reino de Castilla. ¿Y dónde podría ser? Sino en su judería, en Sevilla, donde recorriendo el Callejón del Agua desembocáramos en la calle Vida. Nos sobrarían las razones para incluir Sevilla. Y ya, como no quiero robarles más tiempo a ellas, que son Alicia y a Blanca, las protagonistas de este... Qué bonito, Esther. Me ha encantado, sí. Os doy paso para que os presentéis vosotras mismas y compartáis con nosotros pues, un poco vuestras impresiones, vuestras anécdotas en el proceso de creación del libro y un poco lo que os vaya surgiendo sobre Sevilla a medida que desarrollemos la charla. Como queráis, en el orden que queráis. Pues después de las presentaciones que has hecho, yo creo, y lo que ha dicho Sara, que poco nos tenemos que presentar nosotras, la verdad, y enhorabuena por el texto porque es precioso y creo que describe súper bien Sevilla y todo lo que hemos querido recoger en este libro. Gracias. Yo por mi parte, pues a mí cuando Esther me contactó para este libro me hizo mucha ilusión porque Sevilla es como un segundo hogar. O sea, yo me fui a estudiar allí con 18 tiernos años, viví muchos años allí, sigo yendo muchísimo, es mi segunda casa y cuando me lo propuso pues me hizo mucha ilusión. Y luego lo primero que hizo fue mandarme ya algunas cosas para empezar a trabajar sobre dibujos de Alicia y dije yo,
ostras, o sea, Alicia capta como ese color, esa luz, esa vibración que tiene Sevilla, porque Sevilla vibra y eso era algo que yo creo que se ha quedado en el libro plasmado y bueno, yo he intentado pues darle ahí algo de texto para acompañar a la vibración. Preciosos textos, a mí me han encantado, sobre todo la parte de la introducción, yo creo que expresa muy bien ese paseo por Sevilla, ¿no? Que queremos hacer, que queremos que el lector vaya haciendo a medida que va pasando las páginas del libro. Y es que el color yo creo que es lo principal, ¿no? De Sevilla, el color y la luz, que como bien dices tú en el libro, que también forma parte de la arquitectura de Sevilla, esa luz. Sí, es que es la luz mediterránea. El Mediterráneo se construye a partir de la luz y Sevilla no se puede explicar si no es con el juego de luz, de sombra y la penumbra intermedia, que es, por ejemplo, voy a empezar a enseñar algo. Tengo aquí señalado una de las imágenes que a mí más me gustan. Lo voy a enseñar a cámara, que es la de al inicio, en la introducción, el patio, porque se ve perfectamente la transición con sombra, penumbra y la parte que da más luz. Y es una imagen que a mí me describe mucho Sevilla, porque cuando empiezas a conocerla, esas transiciones continuas entre el zaguán, el patio, el interior, el exterior, todas esas transiciones de luces a sombras son súper interesantes y ahí pues Alicia, yo creo que tú lo has ido captando súper bien en muchísimas imágenes que, bueno, tampoco voy a enseñar todas, pero... Pero es un buen aperitivo, la verdad que sí, que yo creo que también tiene su dificultad porque la luz en acuarela también es algo muy difícil de captar, pero creo que Sevilla te lo pone fácil. También es verdad, ¿eh? Porque esos contrastes, como bien dices, de luces y sombras, dan mucho juego a la hora de pintar. Y a mí eso me ha ayudado bastante. Y Alicia, tú cuando estuviste haciendo todo lo que fue la prospección en Sevilla, de empezar a plantearte al principio, o sea, porque yo me imagino que tú cuando llegas a un sitio, tú eres una acuarelista viajera. Entonces, cuando tú empiezas a pensar cómo vas a enfrentarte a esa ciudad, que me imagino que por mil cosas es diferente, ¿qué es de las primeras cosas que te fijas o qué es lo primero en lo que reparas cuando llegas a un sitio y dices, voy a dibujar esto, voy a pintar? En este caso tuvimos ayuda de Esther, ¿eh? Hay que decirlo. Que menos mal Esther que también nos hizo un recorrido porque Sevilla tiene tanto que es súper complicado. O sea, ¿por dónde empezamos? No lo sé, porque todo es muy bonito, todo llama la atención. Cuando viajo me fijo muchísimo precisamente en la luz, el encuadre, el color y sí que ese recorrido que Esther nos marcó como ayuda, la verdad que facilitó mucho las cosas porque íbamos de barrio en barrio, ¿no? Y cada uno tiene su punto diferente, ¿no? Como también se dice en el libro, su propia personalidad. Y poco a poco saltabas de uno a otro, ibas descubriendo cosas distintas y la verdad que eso es una maravilla. Es que Sevilla en ese sentido tiene Sevilla tiene como muchas Sevillas dentro. Te empiezas encontrando, no tiene nada que ver el ambiente, incluso los bares, la forma de comprar, el propio comercio que te vas a encontrar en el Arenal con la parte de la calle Feria, con cruzarte a Triana, con meterte en la zona del centro. Entonces a mí siempre me ha fascinado esa potencia, ¿no? de Sevilla de generar ambientes que son complementarios entre sí, pero son tan diversos y tan diferentes muchas veces, ¿no? Sí, y además he aprendido muchísimo con el libro porque leyendo tus textos, cosas que yo no conocía, no tenía ni idea. O sea, toda la historia esa que me cuentas de Triana, del puente. ¿El qué? ¿Sí? Me ha pasado lo mismo. Sí. Un montón de curiosidades que yo decía, pero ¿y esto? La leyenda de la Susona, que tampoco la sabía, no la conocía. Digo, madre mía, la de cosas que esas curiosidades a mí me encantan. Yo cuando viajo, yo creo que me fijo al final en esas cositas que no vienen en ningún lado, ¿no? Que no aparecen en las guías de viaje. Sí. Sí, yo siempre digo que en nuestras acuarelas
siempre son incompletas porque es imposible que se refleje todo, todos los aspectos. Yo empiezo a seleccionar cosas y al final pues tengo que descartar un montón porque es imposible. ¿No? La verdad me gustaría hacer no un título con un solo volumen, sino con más siempre, ¿no? Siempre es la segunda parte. Muy difícil y siempre... Sí. Tienes que descartar y te da pena y dices, ay, Dios mío, y esto y tal, y no he metido y tal. Y... Pero en ese sentido, Esther, las tres, que eso es una cosa común, cada una en su campo, tú has tenido que cortar porque, bueno, pues porque no da para más, o sea, porque no podemos hacer un volumen así, ni a Alicia le daría la vida para ir dibujando tanta cosa. Pero luego, en esa labor editorial que tienes tú de fijar y de focalizar sobre estas cosas y elegir, porque hay una elección de por medio y por tanto un criterio, Alicia lo tiene que tener también dibujando, porque dibujar es también elegir sí, qué sobresale, sí. qué enfoque le das y luego, oye, ¿a qué le das más importancia, más protagonismo y a qué menos? Y al final, pues en los textos ocurre lo mismo. A mí me hubiera encantado escribir, pues ya ves tú, con lo que yo me enrollo, que Esther lo sabe, que yo le mandaba los textos y me decía... Uy, se nos va un poco, tienes que cortar y meterle tijera. Y yo que me enrollo muchísimo, ya lo estáis viendo, pues en realidad al final, pues bueno, hemos hecho como un libro de selección que empieza desde la propia edición y la acompañamos Alicia y yo eligiendo también cómo observar eso que Esther tan brillantemente también elegía, ¿no? Claro, empieza con un recorrido y luego cada uno al final le ha ido poniendo su granito de arena, ¿no? Su punto de vista. Entonces es un libro muy personal. Entre el recorrido que en un principio o esas decisiones de por dónde empezar a pintar, que también ayudó muchísimo Esther, hasta el encuadre, ¿no? En mi caso, o la luz, o el detalle en el que te fijas, y luego esa nota de los textos, esa aportación, esas curiosidades que le has ido tú dando, Blanca. Sí, al final es una obra coral que es muy divertida porque está un trocito nuestro de o sea, la forma de ver la ciudad cada una de nosotras. A mí me encantan los colores. Yo creo que, vamos, o sea, tengo clarísimo, si tuviera que definir Sevilla en colores, ¿cuáles serían? Yo creo que el amarillo albero, o sea, ese amarillo yo lo he gastado, de la paleta. Yo me he quedado sin amarillo en la acuarela. Es que y luego el verde de los naranjos, ¿no? También yo creo que aporta muchísimo color ese contraste y el rojo que decía también Esther al principio en el texto, ese rojo carmesí, vamos, es Sevilla, ¿no? Y el cielo azul. Yo creo que con eso lo cuadramos. Yo tuve una tentación de hacer, cuando escribía el texto este introductorio, de hacer una asociación de Sevilla con los 4 elementos, porque el aire, el fuego, la tierra y el agua, porque en realidad el fuego es el rojo carmesí, es la sangre que está también muy vinculada a la historia sevillana, ¿no? El aire es la luz, ¿no? Y tuve esa tentación porque es que asocio Sevilla con esos elementos tan primarios de los sentidos, de la fuerza, de las explosiones. Por eso yo creo que la forma de pintar de Alicia lo recoge muy bien en ese sentido. Tú escribías también, Blanca, en el post que publicamos el otro día, que Sevilla no es tímida, y efectivamente no lo es. Es muy explosiva, bueno, hasta en el clima, ¿no? Sí, eso también. Pero a mí me lleva a hacer esa asociación un poco de los 4 elementos. Sí, porque es muy explosiva en todos los sentidos, en la forma en la que eso, o sea, hasta el suelo te irradia color, luz, o sea, en el texto escribía precisamente esa luz que refleja en el albero, que juega con el albero. A mí eso... A ver, yo conocía Sevilla, pero cuando yo me fui a vivir allí con 18 años, de repente
era de las cosas que más me llamaba la atención. O sea, caminar por ese albero y las luces y sombras, el verde que comentaba Alicia, perderte, porque hablábamos que Sevilla es para perderse. O sea, yo a todo el mundo le digo, oye, no, o sea, mapa ninguno. O sea, a ver, mapa para saber por dónde estás. Pero mapa ninguno, o sea, piérdete, vete a este barrio y empieza a explorarlo, porque Sevilla es para explorarla, meterte en las tiendas, hablar con la gente, pararte en un bar. Para comerse mí, unas buenas tapas. sí, eso siempre. La gastronomía es esencial. Si es que Sevilla yo creo que con todos los sentidos, o sea, desde el olor, porque además que yo cuando fui a coger las referencias de las fotografías para pintar, estaban todos o sea, los naranjos con el azahar, había un perfume que yo creo que eso es indescriptible, o sea, es que no lo había visto nunca, no lo había olido más que visto, ¿no? Sí. En mi vida. Impresionante, como Sevilla no sé, o sea, con todos los sentidos, como he dicho, los colores, el aroma, la luz, todo, todo. Totalmente. ¿Tú, Alicia, tienes una impresión de Sevilla antes de pintarla y después? Porque me imagino que habrías estado en Sevilla en otras ocasiones, ¿no? No sé si la has pintado con tanto detalle como Pues ahora. estuve en Sevilla, pero en una excursión en el colegio. O sea, que imagínate la de años que ya totalmente. Y mira que no vivo, en realidad, porque yo soy extremeña Eso. y el pueblo del que soy, Fregenal de la Sierra se llama, no está muy lejos de Sevilla. Yo creo que está como 1 hora y media o así de Sevilla. De hecho, parte de mi familia, o sea, los padres de mi abuela y tal, también eran sevillanos. Entonces sí que tengo un poco raíces andaluzas. Pero no había estado en Sevilla hasta, vamos, esa vez y luego ya no había vuelto. Con lo cual, esta última vez que fui, que es cuando me pasó todo esto del azahar y tal, para coger la referencia, fue como haberla visto por primera vez, otra vez. Y se te queda. Y lo que me estabas preguntando de si tengo una visión antes y después de pintarla, pintar te enseña a conocer las cosas más. Entonces, te fijas, te vas... Sí que es verdad que tú puedes pasear por un sitio o vale, hacer fotografía, pero yo creo que pintar ya como que vas desglosando lo que vas viendo, vas desglosando el edificio, vas fijándote en cada parte, mezclando el color, intentando sacar el color que ves, con lo cual es diferente. Y yo creo que pintar te ayuda al final a reconocer, a conocer en profundidad cómo es cada ciudad. Quería preguntarte, Blanca, algo que a medida que hemos hecho el libro, con las sugerencias que tú nos has hecho de incluir también la Sevilla un poco más moderna, porque sé que eres una persona muy vinculada con la recuperación del patrimonio y tienes una vocación didáctica también, ¿no? Que es muy importante. Quería preguntarte... Sevilla, que es una ciudad donde tú lo explicas muy bien, hay una superposición de muchas culturas, de muchas comunidades, de etnias diferentes incluso, ¿no? Y que ha sido muy permeable a todo eso. ¿Qué conserva Sevilla de todo eso que podamos nosotros entender como parte del proyecto de ciudades sostenibles? ¿O qué nos enseñaron esas culturas que nosotros podamos aprovechar ahora para hacer una Sevilla mejor o cualquier otra ciudad mejor, ¿no? Pues precisamente en la observación de toda esa arquitectura patrimonial, cómo se construía, qué materiales se utilizaban, de qué manera, el cómo, por ejemplo, en Sevilla se luchaba contra el calor, o sea, porque todos sabemos lo extremo que es en el calor, luego en invierno se está bastante bien, pero en verano es como un pequeño infiernito. Entonces, precisamente en observar todas esas arquitecturas podemos llegar a entender hacia dónde creo yo que debe de ir esa Sevilla sostenible hacia el futuro, en esa buena gestión del agua, en esa buena gestión de la propia construcción, en el reciclaje de materiales, en no plantear, como se planteó en los años 90, que porque estaba de moda en el mundo el muro cortina, que es como llamamos los arquitectos a las fachadas estas de cristal entero, pues claro, plantarte un edificio así en Sevilla
es como, en fin, o sea, lo menos sostenible del mundo. Entonces, en realidad, el patrimonio y precisamente Sevilla, con toda la superposición que hay de arquitectura a lo largo de todas sus culturas, de toda su época, podemos aprender muchísimo de cómo aprovechar mejor para poder hacer aportaciones en el futuro más sostenibles y mucho más acorde a la situación, bueno, pues de emergencia climática, sabemos que va a haber una crisis del agua y todo esto, ¿no? Sobre todo porque bueno, lo que es el reciclaje del agua, el buen uso del agua, pues ya se hacía antiguamente. Así que es cuestión de revisarlo y sobre todo actualizarlo y mejorarlo con las nuevas tecnologías que tenemos, obviamente. Eso es otra cosa que yo he aprendido en este libro, con los textos de Blanca, la cantidad de vocabulario que hay en castellano referido al agua. Me imagino que a la luz también, no sé si te ha pasado a ti, Alicia, si ya has comentado que has aprendido mucho también leyendo a Blanca, ¿no? Sí, pero hablando sobre todo, bueno, lo que decía también del agua que te comentabais, de muchas calles que antes eran parte del río. Sí. Eso tampoco tenía mucha idea, como la calle Sierpes, ¿no? Que comentabas, que era también como un mini afluente y la tuvieron que secar, ¿no? Para que luego se pudiera construir ahí. O como también decías, cómo jugar con la arquitectura en una ciudad que hace tanto calor, esas calles tan estrechas que dan tanta sombra son bendición. Sí. Entonces sí que es una manera muy inteligente y luego llegar a las plazas, ¿no? Que es donde se hace la vida, yo creo, en Sevilla, en esas placitas de cada barrio. Y en esas plazas que además tú dibujas frondosas, como la plaza de Santa Cruz, que está de la Santa Cruz, que al final esa frondosidad, esa búsqueda de esa penumbra que hablábamos, es lo que nos la hace habitable. Y de repente uno ve cómo en los últimos 25 años se han construido muchísimas plazas duras completamente inhabitable. Entonces, en aprender de esas soluciones está el camino hacia dónde queremos ir, si queremos una ciudad más habitable o más inhóspita y más guardada en aire acondicionado con el cambio climático, ¿no? Yo creo que las placitas esas dan vida, esa sombra de los naranjos, ahí es donde... Porque, bueno, yo no sé si es vuestra sensación, pero yo cada vez quiero, bueno, cuando estuve ahí en Sevilla y la otra vez que también fui, yo creo que Sevilla es como que la gente es muy cercana. Parece una ciudad, pero yo creo que tiene como el alma de pueblo, ¿no? Los barrios son muy pueblo en muchos sentidos. Yo he vivido en varios, yo he vivido casi en todos los barrios del centro y no he vivido en Triana y casi estuve a punto de vivir en Triana. Al final me decidí por otro apartamento en el centro. Pero sí, cada barrio tiene además su idiosincrasia, su punto. Es como lo que decía al principio, como múltiples Sevillas, ¿no? En una sola. Y tiene mucha personalidad y es su gente, es su forma, incluso cambia hasta el tipo de comercio, que a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención. ¿Sí? ¿Hasta el comercio? Yo tanto no llego, ¿eh? No sé tanto sobre Sevilla y he aprendido muchísimo. Por el tipo de comercio, ¿sabes? Para cosas, por ejemplo, mucho más de comercio cercano, de doméstico, por llamarlo de alguna forma, yo me voy a Calle Feria, pero si ya me voy a por, pues eso, por ejemplo, ropa o tal, ya sabes que te vas a Sierpes, que te vas a Tetuán, ya te bajas. Entonces, es curioso cómo también todo eso va cambiando y también porque, bueno, con los años se ha ido como situando también el tipo de comercio. Pero a mí Sevilla, que todavía... vamos a ver lo que después de todo esto pues sobrevive, pero que Sevilla haya guardado ese comercio local tradicional, es verdad que se ha impuesto mucho también las grandes marcas, todos conocemos, todas las... Pero yo que he vivido también en Málaga, en Granada, en Cádiz, se nota menos, hay todavía más ambiente o atmósfera de ese comercio local que yo creo que debemos de cuidar tantísimo. De hecho, además, como la pastelería La Campana, ¿no? Que yo creo que la misma familia que sigue hoy en día, fíjate si han pasado años,
y tienes esos comercios también, o la relojería, el cronómetro, que están igual, o sea, no han cambiado absolutamente nada. No, Son y preciosos. siguen atendiendo igual y son la misma familia, y como eso hay bastantes comercios, de comercios familiares de hace más de un siglo, y eso hay que apoyarlo, hay que Sí, hay que mantenerlo. valorarlo, la verdad, ¿eh? Porque tiene mucho mérito seguir generación tras generación, además, y con ese encanto y esa cercanía, que yo creo que también es lo que hace que te guste ir, ¿no? Ese comercio de barrio. Sí, sí, totalmente. Alicia, cuando hablábamos de el carácter un poco de la gente de allí, que son muy abiertos, muy dicharacheros y tal, ¿tú crees que en el ánimo de las personas influye el color? Sí, yo creo que, de hecho, yo me acuerdo que en la universidad tuve una asignatura que se llamaba Psicología del Color. Sí. O sea, imagínate cómo influye que nada es por azar, ¿no? El color que se elige en los hospitales o todo tiene un porqué y un sentido. Y es cierto que yo creo que ese color que decíamos antes, ese amarillo yo creo que te despierta por las mañanas cuando tú sales a la calle ahí a Sevilla. Es el amarillo despertador, ¿no? Lo podemos llamar así. Y luego el azul, que te comentaba, ese azul también del contraste con el blanco, ¿no? De las paredes de cal, el azul del cielo, que también está muy presente y yo me fijé muchísimo en los azulejos, que dan también nombre a las calles. O sea, eso es precioso, me pareció una manera tan bonita de esa, cómo se utiliza en la ilustración para dar nombre a las calles, a los barrios, a todo. Es muy bonito y yo es algo que casi siempre pido a los ilustradores que lo pinten. Me encantan los detalles esos pequeños, el alcantarillado, las placas de las calles, las farolas, todo eso dice mucho de una ciudad desde mi punto de vista, ¿no? Y Sevilla es que tiene muchos detalles muy bonitos. Y ya digo, se nos queda corto para pintarlo todo. Me Pero encantaban también las rejas, ¿no? Los geranios que tienen, bueno, y esos patios que te asoman, ¿no? Esos patios interiores que dices, qué maravilla de patio. Eso de vivir ahí, que decía Blanca que tener el patio es como tener un trocito de cielo en casa. Me ha encantado esa expresión. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Cuando vine a Madrid echaba mucho de menos tener un patio aquí, la verdad, ¿eh? Porque sí que te da como, sale y dice, bueno, este es mi trocito de cielo que tengo yo aquí. y ahora más que nunca se echa de menos un patio. Sí, 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 sí. Ahora ya es más que tener un trocito de cielo, más que Pero es eso. tener tu oasis particular. Totalmente, totalmente. Y eso Sevilla yo creo que le da mucha vida, ¿no? Tus plantas ahí, ese color que le ponen a las casas, cada una diferente. Como decía Esther, todos los detallitos, ¿no? Que te vas fijando desde los azulejos, la alcantarilla, todo, todo. Y luego, como decía antes también, que disfruté muchísimo fue de la gastronomía y el ambiente, que ahora como por la situación en la que estamos es complicado, pero sí que de alguna manera se refleja, yo creo que en muchos de los dibujos, esa gente en las terrazas, esa hora del aperitivo, que también le da vida a Sevilla y le pone color. Sí, de hecho tú la imagen que haces del Salvador con Sí. con toda la gente, con todo, porque es que El Salvador es religión casi, o sea, es que no irte a tomar un viernes al mediodía una cerveza allí, una Cruz Campo, es como no sé, o sea, ¿qué haces con tu vida, no? Mira que yo no estoy acostumbrada a poner gente y me acuerdo que Esther me decía, pero chiquilla, mete gente en los dibujos, pero mete gente. Y es que tienes razón. Yo es que creo que ya Es me que, veía venir es la que ya pandemia, ¿eh? habíamos empezado con la pandemia cuando tú me enviabas las primeras ilustraciones y yo recuerdo que te dije, no sé si estoy obsesionada con esto o, o qué, ¿no? Y sí, Es verdad, me acuerdo. es Como no verdad. tengo costumbre muchas veces. Ahora ya cada vez, fíjate que de este libro he aprendido como a meter personas en los dibujos. Yo creo que ya era como digo, que me falta algo. Yo creo que ya que si no meto a alguien ahí en una terracita o alguien apoyado, me falta algo ya. Y eso sí que lo he aprendido. Bueno, después de 100 acuarelas, claro que lo he aprendido, como para, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos te ha llevado, ahora que dices, son más de 100 acuarelas, Son te ha más, son más. llevado toda la creación de todas las ilustraciones? Puede ser que empezamos porque empezamos como en marzo, fueron como 3 meses más o menos. Lo que sí que no te sé decir exactamente horas porque un día más, otro día menos, como iba compaginando con otros proyectos al final, pero podemos decir que 3 meses y luego el proyecto, claro, el libro mucho antes, porque desde que quedamos para planearlo todo, el recorrido y tal, yo creo que es bueno contar el trabajo que hay detrás de un libro, tanto de los textos como la planificación,
la maquetación, que también es algo súper importante. Yo creo que eso también es vital a la hora de enseñar un dibujo, como ponerlo en la página, ¿no? Que es la presentación, es el marco, ¿no? El marco que tenemos en los museos, pues aquí en nuestro libro, en nuestra página, es lo que hace que un dibujo se vea de una manera u otra diferente. Y yo creo que eso está muy bonito y muy conseguido, tipo cuaderno de viaje, ¿no? Que es lo que se quería también en este libro. ¿Qué aportan los cuadernos de viaje al mundo de los viajes? Yo creo que para empezar una visión personal, ¿no? Porque cada uno, o sea, a la hora de hacer el cuaderno, cada uno se fija en una cosa diferente, es lo que decíamos antes. Mi encuadre a lo mejor no es el que otra persona hubiera cogido o me fijo en ese detalle y otra persona no. Y esa mirada, ese punto de vista del ilustrador te hace ver Sevilla, en este caso, con otros ojos, en otra dimensión. Yo creo que el cuaderno de viaje te enseña a mirar de una manera diferente y algo que a lo mejor te resulta cotidiano o que has pasado por esa calle 1000 veces, de repente lo redescubres de una manera distinta. Ese encanto que tienen los cuadernos, la verdad que es muy bonito. Y una preguntita para Blanca que no quiero dejar de hacerle es que tengo curiosidad por saber ¿de qué cultura se han perdido más cosas en Sevilla? A ver, íbero podemos decir que se ha perdido, pero claro, es que estamos hablando de una ciudad en la que todo está superpuesto, ¿no? Entonces todavía las entrañas de la tierra sevillana con excavaciones arqueológicas pueden sacar muchísima información. Yo sí es verdad que echo mucho de menos y yo le hago mucho hincapié cuando hago los viajes por Sevilla a conocer lo que nos queda de la parte romana, porque está muy difuminado y sin embargo seguimos teniendo el cardo y el decumano reconocibles, pero incluso hay sevillanos que no lo saben y cómo eran los límites de la ciudad romana, que lo marca la propia ciudad. La ciudad se ha ido construyendo a partir de esos límites y de esas dos calles principales, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho resaltar esa parte romana porque es la que empieza a construir realmente la ciudad y quizá es de la que menos muchas veces se habla en la ciudad. Se habla cuando pasamos por las columnas de la calle Mármoles, ¿no? Pero se nos olvida muchas veces y es algo que a mí me gusta también mucho reivindicar en los paseos por la propia ciudad y que de hecho de alguna forma lo he dejado ahí en el texto, aunque sea poquito, pero por lo menos para encontrarlo, ¿no? Los ha pintado Alicia también, esas columnas de la calle Mármoles, que son ahí una pinceladita pequeña en una ciudad, pero había que ponerlo. Sí, absolutamente. Además son muy románticas, a mí me lo parecen, por lo menos. Sí. Y esa calle además, es que hay un trocito ahí de calle que es muy estrechita, además es justo el eje de poder casi, o sea, lo que sale en el libro, y tú vienes casi de la zona de la catedral de tal, empiezas a callejear, te metes en esa calle estrecha y de repente se te ensancha y te aparecen las columnas. Entonces, bueno, pero es que eso Sevilla tiene unos efectos escenográficos que son maravillosos. O sea, esta parte de... A mí me resulta muy fácil diseñar tours en Sevilla para sorprender porque en vez de coger esta calle, cojo esta otra para que de repente giras la cabeza y te encuentras el campanario de tal o te encuentras el no sé qué, porque en ese sentido jugar con Sevilla es muy divertido y es muy escenográfica. Sí, es eso. No solo ópera, sino películas y sí, es un escenario en sí misma. Sí. Es que es cierto, lo de ir caminando por las calles y de repente te ves aquello y dices, madre mía, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cómo han construido esto aquí? Por favor, que alguien me lo cuente. Sí. Es cierto, es cierto. No, la verdad que el libro es para fijarse en todos esos detalles. Yo a veces, al principio, hay gente que o lees el libro muy rápido, no vas pasando como con ganas de terminar. Y yo creo que este es un libro para ir con calma. Hay que tomarse el tiempo. Yo cuando, por ejemplo, leo un cómic o un libro que tiene ilustraciones, siempre pienso en ese trabajo que hay detrás, el tiempo que se ha empleado en hacer
cada dibujo, cada ilustración, y digo, bueno, esto hay que valorarlo, no se puede pasar la página así de rápido, hay que fijarse en los detalles, pararse y disfrutar el libro con un buen té calentito, un café, y no tener prisa porque no es una carrera de pasar páginas, simplemente yo creo que la gracia es fijarse como quien iría andando por esas calles de Sevilla, esas calles estrechitas, si de repente se encuentra, pues lo mismo en el libro. Sí, de hecho en realidad al final Esther y yo estuvimos reordenando todas las acuarelas para que fuera lo más cercano a lo que podría ser un paseo, lo que te podrías ir encontrando una cosa detrás de otra como para ir descubriéndolo, y como bien dice Alicia, o sea, a mí me parece el libro que hay que tener en la mesita de noche y justo antes de dormir, cuando uno está más tranquilo, cuando está tal, leer un trocito, dejarte observando bien las acuarelas de ese trocito y ya al día siguiente ir dejándolo reposar. Sí. Sí, sí. Hay que pasear por el libro, como se pasearía por Sevilla. Sí, justo. Bueno, no sé si queréis decir algo más que se nos haya quedado en el tintero o... Nada, comentar que súper contenta de que este libro pues sea la primera vez, como has dicho al principio, que escrito e ilustrado, editado por mujeres. La verdad que es un gusto, un placer darle visibilidad en este campo a las ilustradoras, a las escritoras, editoras y todo este equipo maravilloso, porque, bueno, creo que el resultado habla por sí mismo. Sí. Yo estoy muy satisfecha también con el proyecto, cómo se pensó y cómo ha resultado al final, ¿no? Es el primero que, como decía, ilustran y describen mujeres, pero habrá más, ¿no? Lo que pasa es que, lo comentábamos en alguna ocasión, que estamos como escondidas, ¿no? Aunque ya vamos saliendo en todos los campos, pero estamos un poquito escondidas, ¿no? Entonces hay que ir buscando. Hay que rebuscar. Sí. Además que hay ilustradoras ahora fantásticas. Sí. Así que es muy bueno que se le den visibilidad y se apoye este tipo de proyectos. Sí. Bueno, chicas, aquí aparezco de nuevo. Hola. Ha sido maravilloso escucharos y bueno, la verdad es que hay un montón de preguntas, el chat está que arde, ¿Sí? Así que esto es muy buena señal porque significa que interesa y que a la gente le gusta el tema. Y bueno, hay muchas felicitaciones para las tres. Y bueno, me gustaría leeros un mail que nos llegó en estos días, que bueno, es de... a ver, espérate, de... Zacarías Cerezo, que si no recuerdo mal es el ilustrador del próximo libro que vamos a presentar. Sí. El de Santiago, ¿no? Eso es. Santiago, es que lo añadí el otro día en Facebook porque me di cuenta. Pues me gustaría leeros el mail porque es muy bonito. Dice: buenas tardes, fundamentalmente lo que quiero es felicitar a Alicia Aradilla y a Blanca Espigares por las acuarelas y los textos sobre Sevilla. Me parece que ha habido gran sintonía entre ellas y gran amor por esa ciudad. Y quiero decirle a Alicia que la envidio, porque ese libro me hubiera gustado hacerlo a mí. Dice, mi pregunta es para Alicia. Dice, ¿tiene Alicia la sensación de frustración cuando ha tenido que descartar algunos temas de tantos como componen el gran patrimonio de Sevilla porque no caben en un libro? Uy, eso lo sabe Esther, yo creo. A mí me gustaban muchas cosas. Yo además que tiro me encanta. Y sí que no cabe todo. Tienes que decidir y al final el guión también va marcando, porque si no, pues podría tener un barrio mucho, otro muy poco. Ha habido que ir equilibrando. Y sí que da mucha pena. Hay mucha pena porque como artista a lo mejor hay cosas que me hubiera encantado meter, ¿no? Que yo también me voy fijando en los detalles que decíamos antes y que no ha podido ser. Pero bueno, ya habrá... Si hay segunda parte, como decía antes, ya quedan hojas en el cuaderno. Bueno, os voy a seguir haciendo porque de verdad que es que hay un montón. Bueno, por aquí nos dicen que cuáles son vuestros rincones favoritos de Sevilla. Esther, empieza tú. No, vosotras. Venga, Alicia.
Pues mi rincón favorito, a mí me gusta, bueno, me encanta la parte de la judería, yo creo que porque decíamos antes, aparte de que da buena sombra en verano, que eso es importante, es muy bonito el contraste de color, las luces y luego lo de irse encontrando esas plazas que parecen, vamos, oasis, ¿no? En medio de la ciudad. Y la zona del Arenal también me encanta. Todo lo que es la parte del río, yo creo que tiene una luz preciosa y cambia mucho de verlo por el día a verlo por la tarde. Y eso también es muy importante. Sí, sí, totalmente, es un cambio increíble. A mí, sitios favoritos, tengo muchísimos, pero le tengo muchísimo cariño porque yo cuando me fui a vivir a Sevilla en el año 94, aterricé en el barrio de San Luis, donde termina la calle San Luis hacia el centro. Y la verdad que el barrio me encantó y entonces me hice como también muy aliada del barrio de al lado, que es la parte de la calle Feria. Entonces me acuerdo que cuando estábamos preparando el libro, le dije a Esther, no, esto tiene que ir separado, o sea, tenemos que ver bien lo de la calle San Luis y calle Feria, porque eran como dos ejes verticales que nos conectaban de norte a sur, parte del centro, que a mí me parecen vitales y yo les tengo mucho cariño y son rincones a los que me gusta volver, a sus tabernas, a su mercado, a su comercio, cada vez que vuelvo, ¿no? Cada vez que estoy por Sevilla. Igualmente, lo que decía Alicia, en el río yo tengo una zona favorita que es justo al lado, pues enfrente de Triana, antes de cruzar el puente de Isabel II, la zona de la derecha, entre el arbolado, el césped y tal, quedarte allí leyendo, eso es una delicia. Igual que irte a leer a los jardines del Alcázar, que eso es una cosa que habría que hacer patrimonio sevillano y obligatorio. Sí. Pues yo en mi caso, muy breve así, los que tenemos algunos añitos se acordarán de Lola y Manuel. No sé si ¡Ay, por supuesto! Pues a mí me pasa lo que le pasaba a ellos, que había una copla escrita por Manuel que decía: el río Guadalquivir cantaba una mañana, me tengo que decidir entre Sevilla y Triana y no sé por cuál elegir. Pues es lo que me pasa a mí, que yo me tira mucho Triana porque me gusta mucho el flamenco. También quería que apareciese en el libro porque me parece que es una aportación fundamental a la cultura de todo el mundo realmente, y me gusta mucho el río también, pero también me iría al otro lado y no sabría cuál elegir. Vale, estupendo. Luego tenemos, a ver, una pregunta para Alicia de un compañero de profesión, ¿vale? Entonces lo que te pide es consejo. Dice, ¿cómo debería la escritura complementar a las ilustraciones en un libro? ¿Tiene menos de personal y más sobre la ciudad? ¿Sobre la historia de la ciudad? Yo creo que tiene partes iguales o casi que un poquito más de personal, por lo menos en mi caso. Yo creo que también un cuaderno de viaje al final es algo de cada uno y yo, por ejemplo, sí que tomo notas, pues imagínate de la gastronomía, pues a lo mejor de una receta para que no se me olviden los sabores, pero también de cosas que me han pasado mientras he estado dibujando o cosas que yo he visto que me he fijado que me traen, pues no sé, una sensación especial. Entonces yo creo que un cuaderno se complementa con las dos cosas, ¿no? Se va completando como las notas de color sobre esas mezclas especiales de ese lugar, esas cosas, esa historia y al mismo tiempo tus impresiones personales. Vale, y esta va para Blanca. A ver, nos pregunta Zacarías Ortín. Dice, hablar de Sevilla es hablar de vida, que fundamentalmente se desarrolla en la calle. ¿Qué historia tiene el nombre de la calle Vida? Pues la verdad que no lo sé. No sé por qué se llama Calle Vida, la verdad. No me he metido en temas de toponimia, de calles y la verdad que no lo sé. Pero tendrá que ver con lo que decía Esther de calle agua, calle vida, que estén justo al lado, no puede ser casualidad, pero no lo sé. Que irá por ahí. Hay una calle Muerte también. Sí. La toponimia es muy curiosa en Sevilla también.
Sí, yo es una cosa que además siempre me llama mucho la atención y no le he prestado nunca en Sevilla suficiente atención, porque en otras ciudades sí, a través porque soy curiosa por naturaleza, pues me pongo a buscar el origen de esa, bueno, en Sevilla, por ejemplo, hay algunas calles que sí, pero no, de la calle Vida no lo sé, no lo sé. Bueno, y luego ahora una preguntita para Alicia, que ¿en qué época del año has plasmado la ciudad? Si has elegido alguna estación del año en especial o están tomadas esas panorámicas en diferentes momentos. Pues fue en marzo, yo también quería que fuera en primavera, yo creo que por esos naranjos, ¿no? Que le dan toda la vida y ese olor a azahar, y creo que también era muy importante reflejar el buen clima. Yo creo que el tiempo que tiene Sevilla, que se viera reflejado bien en esas acuarelas, en esos cielos azules, y por eso también me desplacé a Sevilla en ese mes, que luego quise volver, pero ya fue más complicado, entonces sí que tuvo que ser así, no hubo más. Y creo que refleja bien la luz, porque lo que me preocupaba muchísimo era la luz, porque un día nublado yo creo que le quita mucha gracia también a Sevilla, ese contraste, y un cielo más oscuro también. Entonces sí que tuve muchísima suerte cuando viajé allí para tomar las referencias, y creo que es una buena época del año, también por lo que decíamos antes de que están, por ejemplo, todas las flores, ¿no? Los patios muy bonitos, y todo eso habría que reflejarlo de alguna manera en el libro. Y mira, otra pregunta que te hacen, Alicia, es si pintaste alguna de las acuarelas in situ rodeada de gente. Allí he pintado mucho in situ, pero justo este libro no. Al final ha tenido que ser, justo fue durante la pandemia, así que no hubo opción. Me he pasado la pandemia pintando. Yo creo que es la pandemia, o sea, el confinamiento del libro de Sevilla. Escuchaba a Fernando Simón de fondo todo el rato mientras pintaba. Me acuerdo perfectamente. Y sí, ha sido un libro que ha tenido que pintarse en casa con sus pros y sus contras. Pero creo que aún así, con ese viaje que tuve al principio, sí que me llevé mucho de ese carácter que tiene la ciudad para reflejarlo luego en las acuarelas. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado todo el proceso? Pues a ver, yo creo que ¿cuándo surge la idea y cómo? Pues contactamos la primera con Alicia, que me parece que fue en el mes de octubre, más o menos. Ella en marzo se marchó a Sevilla, posteriormente contactamos con Blanca, que ya estábamos en pandemia, ¿verdad? Pero sí, pues yo después de contactar con Alicia ya empecé a preparar los recorridos y hablar un poco, pensar en las épocas más adecuadas y todo. Pues de octubre a junio me parece que fue más o menos, sí. por ahí. Finales de junio, Sí, ¿no? más o menos. Fue cuando Porque, ya terminamos. claro, esta época tan peculiar que decimos, pues nos ha dificultado también el trabajo, pero bueno, más o menos ha sido ese periodo de tiempo. ¿Y próximos proyectos que tengáis? Pues yo quiero seguir haciendo algún título con mujeres. Me encantaría hacer una panorámica de ilustradoras así de ahora, de diferentes edades, diferentes lugares. Y tengo otro proyecto también relacionado con la arquitectura y alguna ciudad que todavía tenemos ciudades muy bonitas en España y algunas ya las están pintando. ¿Y vosotras, Blanca, Alicia? Alicia. Digo, por no pisarnos, que esto es complicado, todo esto online es complicado. ¿Cómo ha sido trabajar? Porque al final es un libro que lo hemos hecho online, o sea, ha sido increíble, porque nos hemos compaginado todas haciéndolo, tanto los textos como las imágenes. Imagínate que vamos, tiene mucho mérito este libro. Los próximos proyectos, yo creo que vendrán nuevos libros. Uno de ellos, que llevo tiempo trabajando, madre mía, llevo con este libro desde que vine del viaje que estuve viajando durante un año, y quería recopilar todas esas acuarelas también en un único libro, o sea que eso también llevo ahí trabajando. Y luego vienen otras cosillas que todavía no se pueden contar, pero bueno, que las dejamos ahí, que seguro que también gustan mucho. Estupendo. ¿Y tú, Blanca?
Pues yo, todo lo mío de Más que Tours, que es la empresa mía de viajes, pues claro, ahora está un poco paralizado, pero sí estamos haciendo charlas online más específicas y más especializadas sobre determinados puntos, determinadas cosas y tal, que hacemos además en directo y tal. Pero aparte, como a mí me encanta todo el tema de la planificación, de la productividad, y fue lo que a mí me ayudó a terminar mi tesis, pues durante el confinamiento, entre que escribía el libro con Esther y tal, pues fui montando una nueva empresa que se llama Conquista tu Tesis para ayudar a la gente a desbloquear las tesis y ayudarse a planificar y bueno, sobre todo llevar proyectos grandes adelante, pero bien planificado y con eficacia, podríamos Oye, decir. pues muy buena idea, porque lo de hacer una tesis es difícil, es un arduo trabajo. Yo creo que ahora ha tocado reinventarse, ¿no? Con todo esto, porque, bueno, en mi caso me pasó igual, ¿no? También tenía muchos viajes, como al final también acabo ilustrando viajes y todo eso ha tenido que cambiar un poquito, igual que las clases presenciales, y ahora sí que sigo con las clases online. Y fíjate que cómo ha crecido también el mundo del online, ¿no? De todas y los hobbies. En mi caso sí que hay mucha gente que ahora está aprendiendo acuarela. Y un saludo desde aquí a todos mis alumnos, si me están viendo, que ya somos más de 900, ¿eh? Muy contenta, muy Madre contenta. mía. Sí, sí, sí. Y eso es verdad, como decía Blanca, pues toca reinventarse y seguir adelante. Yo era un proyecto que lo tenía ahí aparcado, que siempre había querido hacer, porque cuando uno está haciendo la tesis, la verdad que ahí se pasa mal, porque hay veces que estás bloqueado, que no sabes salir, qué tal, y a mí me ayudó mucho el meterme a aprender bien técnicas de planificación y técnicas de productividad, y ahí me desbloqueé y conseguí también acabarlo. Entonces, pues es como, bueno, pues mi granito de arena a ayudar durante un proceso de tesis que es tan duro. Pues nada, la verdad es que tenemos que dejarlo aquí ya. Y bueno, siempre digo, y es que es verdad, me da mucha pena el hacer este tipo de presentaciones vía virtual, porque sí que es verdad que estoy segura que si lo hiciéramos en el espacio físico, pues bueno, pues puedes captar el calor de la gente y seguro que gente se animaba a hablar con vosotras, de haceros un montón de preguntas más. Y bueno, pero está bien poder tener esta vía y poder hacerlo de esta manera, porque mejor así que no hacerlo. Eso es así. Sí. Así que nada, daros las gracias de nuevo y nada, trasladaros la enhorabuena, es que no paran de saltar mensajes en el chat, siempre pues eso, enhorabuena por tan interesante propuesta, saludos desde México, mucho éxito, precioso libro, o sea, de verdad, o sea, la gente está encantada. Qué alegría, qué bien, la verdad. Qué bien. Así que bueno, muchas gracias de verdad y nada, pues desde aquí desearos lo mejor y mucho ánimo en vuestros proyectos y espero que nos podamos ver pronto. Igualmente, gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a los espectadores que han estado siguiéndonos esta tarde. Gracias a todos. Muchas gracias.